Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecerle al doctor Raúl Carrillo su amable invitación para compartir este mini simposio con todos ustedes. Si bien es cierto, el tratamiento de la insuficiencia hepática aguda ha evolucionado en las últimas décadas, lo cual se ha visto reflejado en el pronóstico de los pacientes que portan esta enfermedad. Sin embargo, en nuestro país, en la mayoría de las instituciones, carecemos de esas tecnologías actuales para el manejo de los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Por lo tanto, ese impacto que tiene en cuanto al pronóstico, el uso de esas tecnologías no se ha visto reflejado. Es así como vamos a hablar en parte del tratamiento de soporte del paciente con insuficiencia hepática aguda, así como también las tecnologías actuales que existen para darle soporte al paciente con insuficiencia hepática aguda. Pero ¿por qué es importante manejar al paciente con insuficiencia hepática aguda? Uno, porque la insuficiencia hepática aguda es un evento catastrófico que culmina en falla orgánica múltiple. Lo que vemos nosotros en un paciente con insuficiencia hepática, más que nada son las manifestaciones clínicas como encefalopatía, ictericia, alteraciones de la coagulación y una alteración del sistema inmunológico de estos pacientes. A su vez, hay una liberación de toxinas que van a pasar a la circulación alterando todos los procesos celulares enzimáticos que ya veíamos en charlas previas, cómo se ven alterados. Y lo peor de todo esto es que si un paciente no recibe un manejo adecuado, habitualmente llegan a fallecer en lista de espera. Se refiere que un 30% de los pacientes que están en lista de espera llegan a fallecer, o sea, 1 de cada 2 pacientes fallece antes de recibir el trasplante. Es así como se requiere no solo de un tratamiento de soporte que le dé beneficio a los pacientes, sino también requiere de sistemas de soporte hepático que favorezcan no solo la regeneración orgánica, sino también una recuperación funcional del hígado. ¿Cuál sería el sistema de soporte ideal para recuperar el hígado? Pues aquel que permita sustituir las funciones principales como son detoxificación, síntesis y regulación de las funciones del hígado. Obviamente, nosotros para dar un tratamiento en un paciente con insuficiencia hepática aguda, pues tenemos que establecer el diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de un paciente con insuficiencia hepática aguda? Aquel paciente que tiene ausencia de una enfermedad hepática crónica, aquel paciente con hepatitis aguda manifestada por elevación de las transaminasas, así como también se acompañe de una alteración de la coagulación manifestadas por un alargamiento de lo que viene siendo el INR. Cualquier grado de alteración mental manifestada por encefalopatía, así como también que la enfermedad sea menor a 24 semanas. Una vez que nosotros tengamos establecido el diagnóstico, es importante también determinar cuál fue la causa que condicionó la insuficiencia hepática aguda. ¿Y esto por qué? Fíjense cómo en los Estados Unidos la causa de insuficiencia hepática en el 2002, en el 39% de los casos era la intoxicación por acetaminofén. Pero actualmente esto se ha incrementado hasta en un 50%. Y como pueden darse cuenta en esta tabla, las principales causas de insuficiencia hepática aguda lo constituye el acetaminofén, de causa indeterminada y como una reacción idiosincrásica a los medicamentos. Como ven, estas son las principales causas que debemos nosotros de establecer en un paciente con insuficiencia hepática aguda, porque de esto va a depender en parte el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. No hace mucho tiempo, el tratamiento de los pacientes con insuficiencia hepática aguda simplemente se basaba pues en tratar de determinar la causa, uno, monitorizar al paciente, darle tratamiento de soporte y en los que bien les iba, proporcionarles lo que viene siendo el trasplante hepático. Pero bueno, ¿qué pasa con todo el entorno que está alrededor del paciente? ¿Qué medidas también podemos implementar para ayudar al paciente antes de que llegue a lo que viene siendo el trasplante hepático? Que es parte de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es la importancia de un manejo adecuado del paciente con insuficiencia hepática aguda? ¿Por qué? Porque dependiendo de un manejo médico óptimo que se le proporcione en las unidades de cuidados intensivos, esto se va a ver reflejado en el pronóstico de los pacientes. Ya demostró este autor, Ostapowicz, cómo reportó el pronóstico en 308 pacientes con falla hepática aguda. Aquellos que recibieron un manejo adecuado, sobrevivió el 67% de los casos. Estamos hablando de una enfermedad que habitualmente llega a fallecer hasta el 90%. Yo creo que esta situación todavía en nuestro país la seguimos viendo.
Y vean cómo aquellos pacientes que no recibieron trasplante hepático también podían llegar a sobrevivir hasta el 43% con el solo hecho de proporcionarle un soporte adecuado. Dentro de las medidas de soporte adecuado, que también es importante que las mencionemos, porque si no tenemos a un paciente en óptimas condiciones, difícilmente otros tratamientos van a ser benéficos. En cuanto al manejo de líquidos y la falla renal, es importante establecerlo en el paciente. Habitualmente, los pacientes con falla hepática aguda están depletados de volumen, uno, por una ingesta inadecuada, sobre todo aquellos pacientes que tienen algún grado de encefalopatía hepática, así como también la pérdida gastrointestinal de sangre puede condicionar mayor depresión de volumen y condicionar a falla renal aguda. Por eso es importante que monitoricemos de manera adecuada el estado de volemia de los pacientes. Dentro de los reposición de volumen recomendado, se usan los cristaloides sobre los coloides. Si a pesar de un manejo de volumen adecuado, no logramos optimizar el estado volémico de nuestro paciente, podemos hacer uso de vasopresores. Dentro de ellos, el de elección es la norepinefrina, aunque en algunos estudios también se ha demostrado que la dopamina puede mejorar la saturación periférica de oxígeno. Otro punto importante es la terapia de reemplazo renal. ¿Cuántas veces nos esperamos en un paciente con falla hepática aguda a ver si mejora? Sin embargo, aquel paciente que esté dando datos de insuficiencia renal aguda, hay que iniciar lo más pronto posible la terapia de reemplazo renal. Otra de las medidas, por eso les decía la importancia de determinar la causa, es el uso de la N-acetilcisteína, el principal antídoto empleado para la intoxicación por paracetamol. En diversos estudios está demostrado cómo la N-acetilcisteína impacta de manera significativa en cuanto a la mejoría en estos pacientes. Y no solamente en pacientes con insuficiencia hepática aguda secundaria a acetaminofén, como hay otros estudios que encontraron que había una mejoría en aquellos pacientes que tenían insuficiencia hepática aguda secundaria a otra causa que no fuera el acetaminofén, pero no impactaba en la mortalidad. En cuanto a las dosis recomendadas de la N-acetilcisteína, obviamente entre más temprano se administre es mejor el pronóstico. Se refiere en la literatura que si lo administras dentro de las primeras 8 a 10 horas, disminuye la mortalidad hasta menos del 1% con el uso de la N-acetilcisteína de manera temprana. Las dosis, como les decía, la dosis inicial es de 140 miligramos por kilo y posteriormente se deben de administrar 17 dosis con 70 miligramos por kilo en total serían 3 días. Bueno, ya hablábamos sobre el edema cerebral, pues esta es una de las condicionantes que se pueden presentar en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, en la cual las causas pues, pueden ser múltiples. Ya veíamos cómo la pérdida de la autorregulación cerebral, los mediadores inflamatorios y un incremento en la glutamina, condicionada por el incremento del amonio arterial, van a condicionar la presencia de edema cerebral en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Pero ¿cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a estos pacientes? Ya veíamos parte de ello. Pero una simple intervención que a veces se nos olvida en nuestros pacientes es la posición semi-Fowler. Como a 30 grados esto puede mejorar el edema cerebral, no el edema cerebral, sino que incremente la presión intracraneana en estos pacientes. Si tenemos un paciente con insuficiencia hepática aguda y requiere de sedación, se recomienda que de elección sea el uso del propofol y evitar las benzodiazepinas en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Algunos otros manejos que nos pueden ser de utilidad en los pacientes es el uso de la lactulosa, porque este va a ayudar a eliminar lo que viene siendo el sangrado que está acumulado en el intestino y obviamente va a favorecer la disminución del amonio y obviamente condicionar la disminución del edema cerebral. Sin embargo, los estudios clínicos actuales no tienen el soporte suficiente para tener la evidencia contundente del uso de la lactulosa en este tipo de pacientes. La hiperventilación profiláctica en los pacientes teóricamente también tiene un beneficio sobre la presencia del edema cerebral al disminuir el edema, pero tampoco los estudios controlados, han fallado en demostrar este beneficio real, sobre todo en este tipo de población, los pacientes con insuficiencia hepática aguda.
El manitol, como todos los conocemos, es un diurético osmótico, habitualmente utilizado en la unidad de terapia intensiva en los pacientes con hipertensión endocraniana y que se ha demostrado en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, que sí es efectivo en reducir la hipertensión intracraniana causada por falla hepática aguda, y no solo eso, sino también mejora la sobrevida en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. El uso de esteroides ya está demostrado que no es de utilidad en los pacientes con edema cerebral. Otra de las opciones que podemos hacer uso es la hipotermia, que ya se mencionaba previamente. Sin embargo, los estudios que ya mencionaba del doctor Jalán no han demostrado o no han sido contundentes en cuanto a la sobrevida. Tiene los beneficios de la hipotermia, sin embargo, en cuanto a mortalidad, prácticamente les va igual a los pacientes. En cuanto al monitoreo de la presión intracraneana en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, no se recomienda porque se ha visto que en cuanto a los pacientes que usan o no monitoreo de la presión intracraneana, les va prácticamente igual. O sea, fallecen con o sin PIC. Lo que sí se recomienda es que si vas a tener un monitor de PIC, mantengas una presión de perfusión cerebral en este tipo de pacientes mayor de 50 milímetros de mercurio y una PIC menos de 20 milímetros de mercurio. Ya veíamos también cómo la coagulopatía que llegan a realizar estos pacientes. Sin embargo, en el tratamiento agudo de los pacientes con insuficiencia hepática no se recomienda el uso ni de plasma fresco congelado, ni de plaquetas, ni de crioprecipitados, a excepción de que el paciente tenga hemorragia o vaya a ser sometido a un procedimiento invasivo. Igual el factor 7 activado recombinante, la única recomendación en este tipo de pacientes son las mismas. Paciente con hemorragia y aquel paciente que va a ser sometido a un proceso invasivo. Si bien es cierto, las infecciones en su mayoría condicionan el mayor deterioro en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, no se recomienda el uso profiláctico de antibióticos, ya sea intravenosos o vía oral, para descontaminar lo que viene siendo el intestino de manera profiláctica, a excepción de aquellos pacientes que van a tener ya una patología, principalmente a nivel pulmonar, que en el 47% de los casos es la principal causa de infección en los pacientes con insuficiencia hepática, así como también la presencia de infección de vías urinarias en un 23%. Entonces, cuando el paciente curse con alguna infección a este nivel, ya sea pulmonar, urinario o a nivel sanguíneo, ahí sí se recomienda el uso de antibióticos, pero ya de forma terapéutica y no profiláctica, como lo estamos viendo en la lámina. Pero bueno, como les decía al principio, es importante que el paciente esté en óptimas condiciones, por eso es la trascendencia de un tratamiento de soporte adecuado. En el año de 1945, el doctor Kolff diseñó lo que viene siendo lo denominado tambor, para dializar a la primera paciente con insuficiencia renal de aquellos tiempos. Ante esa premisa, en los años de 1940 también se pensó, bueno, si existe algo que va a ayudar a eliminar las toxinas renales, ¿qué pasa si hay algo que también ayude a eliminar las toxinas hepáticas? De ahí que, a través de esta premisa, se desarrollan los dispositivos de soporte hepático para la falla renal aguda. Estos sistemas de soporte hepático actuales pueden clasificarse en bioartificiales y los no celulares. Dentro de este último grupo, los más frecuentes pues, son los métodos de absorción extracorpórea basados en albúmina, como vienen siendo el sistema MARS, como el sistema Prometheus. El sistema MARS fue utilizado por primera vez en el año de 1993. Este sistema, denominado sistema de recirculación con absorción molecular, también se conoce como diálisis extracorpórea con albúmina, el cual está formado por 3 circuitos. Uno correspondiente a la sangre del paciente, uno con solución de albúmina y el otro a lo que viene siendo la hemodiálisis. Como pueden ver, la sangre pasa del torrente sanguíneo a todo este sistema. Y lo primero que se va a realizar es una detoxificación de las sustancias unidas a la albúmina. Esta es la membrana que se utiliza en el sistema MARS. Como esta membrana no permite el paso de la albúmina ni otras proteínas de alto peso molecular, sin embargo, sí el paso de toxinas, en la cual está en el otro extremo el concentrado de albúmina, que va a permitir el paso de toxinas a través de difusión.
Una vez que ya se realiza la detoxificación de sustancias unidas a la albúmina, viene la detoxificación de sustancias hidrosolubles a través del sistema dialítico. Posteriormente, la albúmina que pasó a este sistema pasa por dos columnas, una de intercambio iónico y otra de carbono activado, para la detoxificación de la albúmina del equipo, y una vez que se hace esto, vuelve a recircular la albúmina y la sangre pasa directamente al paciente. Esta es la manera en cómo funciona el sistema MARS. Pero ¿qué hay en cuanto a la evidencia sobre el uso del sistema MARS? Por ejemplo, aquí en este estudio se evaluó el efecto del tratamiento con MARS en cuanto a los parámetros hemodinámicos a nivel esplácnico, renal, entre otros, en pacientes con cirrosis hepática ya en etapa final. Pero veamos cómo los pacientes que fueron sometidos antes del MARS y después del MARS, cuál fue la significancia de todo esto. Veamos cómo las resistencias, el índice de resistencias tanto de la arteria esplénica como de la arteria renal, hubo una disminución estadísticamente significativa después de la aplicación del sistema MARS. Así como también hubo una mejoría en la presión de la vena porta, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares sistémicas de manera significativa. En lo que sí no hubo utilidad con el empleo del sistema MARS fue en cuanto al gasto cardíaco, índice cardíaco y el volumen sistólico. Como pueden ver, no hubo una P estadísticamente significativa. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con esto? Que aquellos pacientes que sometamos al sistema MARS va a haber una mejoría estadísticamente significativa con el uso de los parámetros hemodinámicos con el uso del sistema MARS. Este otro estudio en el cual también se evaluó la aplicación del sistema MARS en pacientes candidatos ya evaluados para trasplante hepático, se observó que aquellos pacientes que se les daba el sistema MARS, había una mejoría en cuanto al grado de encefalopatía, una mejoría del estado de coma de Glasgow, y así como también de los niveles de factor 5, el índice de protrombina y lo que viene siendo el INR. Eso es lo que consiste el sistema MARS. Otro de los sistemas de soporte hepático que tenemos disponibles en la actualidad es el sistema Prometheus, el cual fue diseñado en el año de 1999 y está compuesto por dos circuitos: el circuito de hemodiálisis y el circuito de absorción y separación de plasma fraccionado. Aquí también vamos a ver cómo funciona y cuál es la diferencia principal entre el MARS y el sistema Prometheus. Una vez que la sangre pasa a lo que viene siendo los filtros del sistema Prometheus, pasa primero por este filtro que está constituido por una membrana que, a diferencia del anterior, este sí permite el paso de la sangre de la albúmina hacia el sistema dializado. Y una vez que va pasando por este filtro, se van eliminando las toxinas de la albúmina. Después pasa a dos filtros, el Promet 1 y el Promet 2, y una vez que se eliminan toxinas en estos filtros, pasa al circuito de diálisis. ¿Con qué fin? Con el fin de eliminar las toxinas hidrosolubles de lo que viene siendo la albúmina. Ya una vez que pasa este segundo ciclo, la sangre pasa nuevamente al torrente sanguíneo del paciente. ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, a diferencia, dice, el sistema MARS, el sistema Prometheus no requiere de una dosis extra de albúmina. Como ven, las membranas son diferentes, las dosis de albúmina que requiere uno y el otro son diferentes. Prácticamente el sistema MARS sí requiere de albúmina y el sistema Prometheus no la requiere. Simple y sencillamente reutiliza la misma albúmina del organismo. Pero bueno, ¿qué dice la evidencia científica en relación al uso de Prometheus? Bueno, este es un estudio en el cual se evaluó lo que viene siendo la efectividad del sistema Prometheus en pacientes con insuficiencia hepática aguda de diferentes causas. ¿Y qué se demostró? Bueno, que aquellos pacientes que fueron sometidos pre y post Prometheus, hubo una mejoría significativa desde los niveles de amonio, urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubinas totales y ácido cólico. Pero no solamente se vio reflejado todos estos resultados, sino que también hubo una disminución de los reactantes de inflamación de los pacientes, de la proteína C reactiva, de interleucinas, entre otros, a diferencia del sistema MARS. Es otra de las ventajas que nos ofrece el sistema Prometheus, disminuir la respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes. Este otro estudio también se evaluó la utilidad de lo que viene siendo el sistema Prometheus y sobre todo lo que les recuerdo, ¿no? Que hay una disminución estadísticamente significativa de los niveles de bilirrubinas totales con el empleo del sistema Prometheus. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Una, que el Prometheus es un tratamiento seguro en la intervención de los pacientes graves. Obviamente con pocos efectos adversos, tan solo menos del 1%.
También es efectivo bioquímicamente y obviamente les va mejor a aquellos pacientes con insuficiencia hepática aguda que a aquellos con insuficiencia hepática crónica que se agudizó en ese momento. Bueno, pero hasta ahorita ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál de los dos empleo? El que tengan en su hospital. Si tienen el Mars, utilicen Mars. Si tienen Prometheus, utilicen Prometheus. Y si tienen los dos, ¿cuál emplearían? Bueno, esto no lo digo yo, simple y sencillamente ya se hizo este estudio en el año del 2006, en el cual se evaluó la efectividad del sistema Mars versus el sistema Prometheus. ¿Y qué se encontró? Bueno, que había una diferencia estadísticamente significativa en la disminución de bilirrubinas totales, conjugadas, ácidos biliares, así como también de urea y creatinina, tanto en el sistema Mars como en el sistema Prometheus. Pero en general hubo una mejoría trascendente con el uso de Prometheus. Por lo tanto, como les decía, si tienen las dos opciones, usen Prometheus. Si tienen solo una, la que tengan. Así es. Bueno, otro de los puntos, cuando ya el paciente es candidato a trasplante hepático, pues obviamente es el único tratamiento efectivo para resolver la insuficiencia hepática aguda. Se me había olvidado mencionarles que los tratamientos sustitutivos de la función renal o de soporte son un puente nada más entre la resolución o el trasplante hepático. No van a ser de por vida como la hemodiálisis. Y vean cómo aquellos pacientes con falla hepática aguda, todos esperaríamos que la indicación de trasplante hepático fuera más frecuente. Sin embargo, en este estudio de 6,362 pacientes, solamente el 6% de los pacientes fueron, se les indicó el trasplante hepático. Y obviamente esos pacientes que fueron trasplantados, como la sobrevida se vio incrementada de manera significativa en el 82% de los casos. Pero bueno, en México quizá no tenemos en la mayoría de los hospitales el Mars o el Prometheus, pero por eso les recalqué que las medidas de soporte que tengamos disponibles en nuestros hospitales también pueden mejorar, como los avances en la medicina crítica han mejorado de manera espontánea la sobrevida en pacientes con falla hepática del 15 al 40%. Obviamente, con las medidas de soporte adecuadas. Y como aquellos pacientes que son candidatos a un trasplante hepático, la sobrevida obviamente se incrementa al 60%, lo cual ha venido a revolucionar el manejo de los pacientes. Antes se llegaba a morir hasta el 90% de los pacientes con insuficiencia hepática aguda, y con estas técnicas de soporte hepático se ha logrado disminuir hasta el 60%. Se ha logrado mejorar la sobrevida en estos pacientes. ¿Qué podemos concluir? Una, que la insuficiencia hepática aguda requiere de una alta sospecha clínica para establecer un diagnóstico oportuno. Como les mencionaba, no solamente hay que hacer el diagnóstico, sino también hay que establecer la causa, porque de eso va a depender el tratamiento que nosotros le vamos a proporcionar a nuestros pacientes. Obviamente el manejo temprano es fundamental y requiere de un conjunto de intervenciones y un equipo multidisciplinario. Acuérdense, no porque ponga un paciente en hipotermia, con eso se le va a quitar la insuficiencia hepática. No porque ponga un paciente solamente con N-acetilcisteína, con eso va a mejorar. Sino tenemos que hacer un conjunto de intervenciones para tratar de impactar de manera significativa en el pronóstico de los pacientes. Obviamente los sistemas de soporte hepático, recuerden, son un puente entre la resolución o el trasplante, no son curativos. Y por último, el trasplante hepático es el tratamiento de elección en pacientes sin respuesta a manejo médico, mejorando de manera significativa la mortalidad en los pacientes, como lo veíamos previamente. Y por último, recuerden, en medicina un gancho al hígado no siempre es victoria. Muchas gracias.